¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas tardes, noches. Bueno, nosotros estamos grabando ahorita que es tarde, pero ustedes van a ver este video unas horas después. Mi nombre es Israel Chapa y soy el pastor de la comunidad cristiana Masada de Lama. Es un gusto poder estar hoy nuevamente con ustedes. Hace 8 días no estuvimos, No, no transmitimos, pero es que tuvimos la fiesta de la Pascua, entonces estuvimos ocupados todo el día. Hay quien me pregunta por qué no la transmitimos. No, no, eso hay que vivirlo. Así es que te esperamos las no es lo próximas mismo, no fiestas. es Sí, lo mismo. claro, claro, no es lo mismo. Pero bueno, ya estamos aquí. Hoy me acompaña, como últimamente de costumbre, mi esposa, Y Dalia Castro, Dios les bendiga. pastora de la comunidad cristiana Masada de Ulam. Hoy hace un poquito de viento, si se puede ver aquí en las cortinas, pero preferimos tener así porque está haciendo mucho calor, Muchísimo. mucho, mucho calor. Así es que, pues, gracias por sintonizarnos, gracias sobre todo por buscar de Dios. Esperamos, pues, como todas las ocasiones y por el motivo que hacemos esto, que podamos contribuir en algo, en verdad, para que las personas, los hermanos, los amigos, todos aquellos que puedan ver esta transmisión, pues puedan tener un acercamiento, aunque sea un poco más, hacia conocer, saber y vivir quién es Dios, ¿no? Que es importante. Y por ello hoy tenemos una pregunta muy, muy especial que no conoces, porque hoy no estuviste en la prédica, no estuvo en la prédica. ¿Por qué? Porque estaba dando clase a los niños de la congregación. Pero hoy tenemos un tema que en específico, pues ahorita que le preguntaba a la pastora, pues es un tema que casi, casi por, no sé, por default ya tenemos entendido, pero a lo mejor tú no. La pregunta con la que arrancamos la enseñanza hoy y la prédica en la mañana ¿es malo cuestionar a Dios? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. ¿Por qué? Por, por el hecho de que llegas a tener dudas Ujú. y a veces la mayoría, si somos sinceros, tenemos como que esos momentos de duda en nuestra vida y empezamos a reclamar, a cuestionar al Señor. Bueno, supongo que reclamar y cuestionar es muy diferente, ¿no? Claro. ¿Sí? Y entonces empezamos a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿No? Entonces cuestionamos a Dios de lo que está pasando. Sobre todo en los momentos de angustia o frustración, ¿no? Porque nadie le pregunta, ¿por qué me está yendo tan bien, Dios, verdad? Eso sí, ¿no? Nadie pregunta. Bueno, el punto no es si debemos de cuestionar a Dios, porque se puede, se puede, tanto que en la Biblia vemos varios cuestionamientos que le hacen diferentes personas a Dios. Entonces, queda por entendido, ¿verdad? Que el asunto no es si debemos de cuestionar a Dios o no, sino de qué manera y por qué razón lo cuestionamos. Bueno, eso sí. Eso es lo importante de este tema para saber si estamos actuando con honra, con gloria al Señor, con Respeto. respeto, Ajá. claro, o si estamos actuando pues, casi casi como un capricho o como negligentemente cuando nos aferramos a querer saber algo, ¿no? El cuestionar a Dios no es malo en sí, y repito, cuestionar a Dios no es malo en sí. Y en la mañana ponía el ejemplo de el libro del profeta Habacuc. Bueno, si eres profeta, pues por entendido está que eres siervo de Dios, ¿no? Ujú. Más que él es parte de la grey de Dios, de la tribu, o de una de las 12 tribus en este caso, que son pertenecientes al pueblo de Dios. Y Habacuc pregunta en su libro algo que me tiene impactado, o que por lo menos en la mañana que se los leía traté de darle la intencionalidad de cómo está escrito, porque algo que te voy a comentar que cuando yo iba en la escuela, tuve maestras de literatura, porque fueron mujeres las tres que tuve, muy, muy buenas, en donde siempre nos hacían entender que leer, para que tú puedas decir que lees bien, se tiene que sentir que lo estás platicando, que estás conversando. Alguien que lee bien
es alguien que puedes sentir su plática casi como que están tratando el asunto o el tema referido. Y permítanme, me voy a estirar un poquito aquí, pero en la mañana que yo leía esta porción bíblica para ilustrar el punto, se los trataba de leer precisamente con esa intencionalidad con la que está escrita. ¿Cómo podemos saber la intención? Por los signos. Uh-huh. Por los signos, inclusive por la puntuación, ¿sí? Y algo que les platicaba mucho es que, ya lo he enseñado en más de una ocasión, en el hebreo, pues tenemos una riqueza impresionante en cuanto al lenguaje. El profeta Habacuc en su libro que lleva su nombre, nos deja ver tres aspectos bien importantes de lo que es cuestionar a Dios. Vamos a Habacuc, permíteme leerlo en esta ocasión yo. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, vamos a leer del verso 2 al 5. Habacuc 1, del 2 al 5. Dice, voy a tratar de leerlo como en la mañana hasta los dejé un poco impactados porque lo leí como está. Fíjate bien. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. ¿Sí tiene signos de admiración ahí? Uh-huh, sí. Pero tú no escuchas, le dice a Dios. Mira la intención. ¿Hasta cuándo? Nos habla de una persona atribulada, de una persona agobiada. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Y nuevamente los signos, y hasta entrecomillado. Uh-huh. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. ¡Wow! Déjame leer la parte en donde el Señor responde. El Señor respondió, verso 5. Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían si alguien les dijera. ¡Wow! ¿Qué puedes notar en este cuestionamiento de Habacuc? Tú estás atestiguando, Habacuc empieza a cuestionar a Dios de esta manera, con estas preguntas, con esta intención que te estoy dando. ¿Qué me podrías decir? ¿Tú cómo ves el asunto? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? ¿Le faltó el respeto? ¿Qué puedes ver ahí? Pues un hombre desesperado, angustiado por lo que está sucediendo en el país, por así decirlo. Y yo creo que en su desesperación es tanta que no alcanza a ver y le dice, no estás haciendo nada, o sea, como reclamándole de que Dios no está respondiendo, no está... ¿Se te hace una falta de respeto? Bueno, es que... ¿Alguien llega a ti con esto? ¿Se te diría que te está faltando el respeto? Llega uno de tus hijos diciéndote esto. ¡Mamá! ¿Qué no ves? ¿No me escuchas? ¿Cómo lo tomarías? Ay, como ser humanos creo que sí nos enojamos, pero yo creo que en su bendita misericordia Dios tiene la paciencia para escuchar los cuestionamientos de Habacuc, ¿no? Claro está que la respuesta que como lo leíste cuando contesta el Señor, dice, pues, que no están viendo, que no ven, o sea, está haciendo algo, pero no lo están viendo. Oh, ok, no lo están viendo. Habacuc pregunta de esta manera desgarradora, ¿no? ¿Cómo responde Dios? Dios, fíjate, y lo deja hablar. Uh-huh. Porque hemos leído otros pasajes a lo largo de las enseñanzas en donde Dios inclusive para al profeta
no, no es así, le dice en algunas ocasiones a ciertos profetas, ¿no? Ujú. Los interrumpe. En esta ocasión lo deja hablar, lo deja hablar. Imagínate el asunto. Aquí Dios deja expresar a Habacuc lo que siente, y en lugar de ser reprendido respecto a lo que está preguntando, es escuchado. Hemos visto en otros pasajes en donde algunos personajes preguntan y no reciben respuesta. Ujú. Aquí Habacuc recibe una respuesta. Dios le escucha pacientemente y en vez de reprenderlo por cómo se está refiriendo a él, oye, eso de que no me escuchas, bueno, yo en 3 segundos lo bajo y lo ubico, ¿no? Pero Dios le escucha pacientemente y le responde. ¿Cuántos? A ver, vamos a contar en cuántos versículos él establece su cuestionamiento. Verso 2, verso 3, verso 4. Verso 2, verso 3. En 3 versículos, Ujú. Habacuc le presenta este desgarrador cuestionario a Dios. Ujú. Ahora, ¿qué pasa después? Dios escucha 3 versículos, 3 porciones chiquititas. Y después pasa algo. Habacuc es un libro pequeñito de solo 3 capítulos. Ujú. En 3 versículos que hace su cuestionamiento a Habacuc, Dios se tarda capítulo y medio más solo dándole respuestas. Eso es increíble. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, Dios tiene respuesta, pero Dios no nos va a responder tajantemente a lo que preguntamos nada más. Todos hemos preguntado, Señor, ¿por qué a mí? Ujú. Señor, ¿por qué en este momento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la necesidad? Y Dios no nada más te va a contestar, es por esto. No. Aquí lo podemos ver muy claramente en el libro del profeta Habacuc. El Señor primero te da una enseñanza. Te está diciendo, la respuesta, verso 5, observen las naciones. Es decir, no te está respondiendo nada más a ti. Responde de una manera general, porque a Dios le interesa que no aprendas solo tú. Hay personas que me dicen, ¿por qué a mí? Pastor, yo he orado a Dios y no entiendo por qué a mí. Pues porque seguramente a través de ti Dios va a hacer algo. Sí, porque no solo te afecta a ti, ¿no? O sea, dice uno, "Ah, me está pasando a mí, sí, pero también a tu pareja, a tus hijos, a las familias que te rodean, hasta, eh, dependiendo, ¿Sí? hasta los vecinos, ¿no? O en este caso iglesia también en un conjunto como un solo cuerpo, a la iglesia también. Claro. Y a mí me sorprende que el Señor le dice, si te dijera qué estoy haciendo, ni lo creerías. Porque a veces en nuestra... ¿Cuál es la enfermedad que no puedes ver de cerca? Eh, ¿Astigmatismo? Creo que sí, ¿no? ¿O es miopía? Bueno, una de esas dos. Nuestra miopía, creo que es miopía. El Señor nos dice, en tu miopía espiritual, no puedes darte cuenta de todo el panorama. No puedes ver de cerca, pero de lejos estoy haciendo un montón de cosas, no solo para responderte a ti, sino para que todos los que te rodean se den cuenta. Ujú. Wow, esto es impresionante. Primero te da una enseñanza antes de darte una respuesta. Y esa respuesta no solo te va a afectar a ti, sino va a afectar todo el entorno de quienes te rodean. Ahora imagínate, 3 versículos de amargura, de angustia, de desesperación, capítulo y medio, para que empiece a volver a hablar a Habacuc en forma de corrido. Y me impacta la respuesta de Habacuc, el capítulo 3, si puedes ir conmigo al capítulo 3 de Habacuc. Es hasta el capítulo 3 que vuelve a tomar la palabra Habacuc. Pero mira cómo le empieza a tomar. Escucha a Dios. Atiende la enseñanza.
entiende la respuesta y ahora como ya entiende, mira cómo responde. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno comprende la situación, no hay otra cosa en la boca más que alabanza, porque ahora dices, ay, ahora entiendo por qué me pasó, ahora entiendo por qué dejaste que pasara por este desierto, ahora entiendo por qué aparentemente yo solo veía aquí delante de mi nariz, pero la respuesta era mucho más amplia de lo que yo creía, o el asunto era mucho más amplio de lo que yo esperaba. Termina su libro con una canción de alabanza, eso es impresionante. ¿Cómo empieza? Bla, 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 bla. ¿Y cómo termina? Oh, precioso Señor, te alabo, eres maravilloso. ¡Wow! ¿Cuál es el proceso entonces del cuestionar a Dios? Se vale, como ya dijimos, ese no es el problema. El asunto es cómo y para qué. Dios pasa hasta por alto la irreverencia de Habacuc aquí porque, a mi criterio, podríamos tomarlo muy estrictamente que le está faltando el respeto. Estás hablando con el Dios de los dioses. Y Dios lo pasa por alto. No toma en cuenta el emocionalismo de Habacuc. Le da una enseñanza, le explica por qué, le hace comprender las respuestas a sus preguntas. ¿Y qué termina haciendo Habacuc? ¡Wow! Casi, casi. Yo ¿sabes qué le diría en vez de Habacuc? Perdóname, Señor, porque soy un tonto. Yo le diría así. ¡Wow! Y en la Biblia hay muchos cuestionamientos de este tipo expresados a Dios. Hoy, para rápido, solo quiero expresar, o más bien ilustrar 4. Todos los voy a tomar del libro de los Salmos. ¿Sí? Salmo 10, acompáñame al Salmo 10 y léeme el verso 1, nada más el 1, por favor. Salmo 10, verso 1 y solo el 1, a ver. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? No, lee como yo leo, por favor. Intencionalidad. Ay, es que tú le echas mucho. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Wow. El Señor es cuestionado por la supuesta percepción de lejanía, porque es un asunto de percepción. El Señor no está lejos. A veces nosotros creemos que está lejos. Así lo percibimos. Es cuestionado por la lejanía aparente y por su inacción en las tribulaciones del pueblo, ¿verdad? Le dice, ¿por qué te escondes cuando estoy en apuros? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Sí. Pareciera, Señor, que te escondes. ¿Qué te parece? Y este es Salmo de David. Ve a David. Wow. ¿Qué diríamos? Ese David es un chillón y aguanta nada. Pero acompáñame ahora al Salmo 44, por favor. Mismo libro, Salmo 44, verso 1. Primero, como ya sabemos, los salmos en su vasta mayoría son cantados. Aquí primero empieza diciendo, ¿verdad? Las instrucciones al director del coro. Pero este salmo ya no es de David, es de los hijos de Core. O de Coré, depende de tu hebreo, ¿verdad? Fíjate. ¡Oh Dios! Lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado todo lo que hiciste en su época, hace mucho tiempo atrás. Con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con espadas que se conquistó la tierra, ni con sus brazos fuertes le dieron la victoria. Fue tu mano derecha y tu brazo fuerte, la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron porque tú los amabas. ¿En qué tiempo? Pasado. Aquí pregunta, ¿verdad? Los hijos de Core, ¿por qué pareciera, Dios, que ahora no estás peleando por nosotros como si peleabas en el pasado? A veces así decimos, ay Señor, cuando yo empecé a creer en ti, todo me concedías. Porque luego creemos que Dios es un genio mágico, ¿verdad? Y ahora, Señor, con trabajos
siento que me escuchas. ¿Cómo quisiera yo, Señor, que les mandaras truenos y fuego del cielo a mis enemigos, a esos de Hacienda que me cobran impuestos, a ese casero que me subió la renta, a ese mal jefe que ni me toma en cuenta para una cena? Así sentimos las cosas. Casi, casi ábrete tierra para que los trague. Y como decía por ahí el pastor Miguel Núñez, perdónenme, pero el que creó todo y pasaba todo hablando era Dios. Nosotros no tenemos ese poder, Dios lo tiene. Sí. ¡Wow! Pero aquí los hijos de Core le recriminan que Dios no se comporte con su pueblo como en los tiempos anteriores. Y le recriminan que no obre con maravillas sobrenaturales como antes. Yo creo que tenemos miopía espiritual. Dios sigue haciendo milagros todos los días, nada más que no los vemos. Pero, amados, estar en un mundo en donde está tan contaminado, donde lo hemos acabado tanto y que todavía exista, es un mega milagro. Con todo lo que hemos hecho, las guerras, las bombas atómicas, que la Tierra no salga de su eje. ¡Wow! ¡Wow! Y como ese puedo mencionar muchos. Ahora, acompáñame al Salmo 74. No, este libro de los Salmos debería de llamarse Lamentaciones 2, o no sé cómo. Salmo 74 dije, ¿verdad? Ujú. Otra vez vamos a leer el verso 1. Este es de otro. Porque podríamos decir, no, fue David. No, no, no. Es que esos hijos de Core también son rechilletas, ¿verdad? Pero mira, este es de Asaf. Ujú. Léeme, por favor, el verso 1. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tanta y tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Wow. Aquí se parece mucho a la reclamación, pero hay un anexo. Primero le pregunta, ¿por qué te tardas tanto? O sea, ya no siquiera no nos respondes. Ok, no respondes, pero te tardas mucho, no cuando yo quiero. ¿No pasa hoy día? Sí. Dios siempre responde, a veces sí, a veces no, y a veces sí, pero no ahorita. Pero todo lo queremos en la inmediatez. Queremos que como las palomitas le metamos al microondas 320 y ya salgan hechas. Todo lo queremos rápido. Cuando el internet está lento y se tarda más de 3 segundos en abrirse un correo, ¿cómo estás? ¡Ay, este internet! ¡Ay, cuando las aplicaciones de la televisión no leen rápido la película que quieres ver! ¡Ay! Llama a la compañía. No, de veras, me están robando porque yo pagué tantos megas de bajada y no ocurre. Y lo digo por mí. Porque yo lo he dicho. Vivimos en una cultura de inmediatez, queremos todo. Sí. Y les ponía en la mañana un ejemplo a la iglesia. A mí me gustan los huevos tibios y los huevos duros, ¿cierto? Ujú. ¿No se les antoja un huevito duro ahorita para la tardecita ahí con tu salsa valentina, limoncito, salecita? Wow. Pero pregunta, ¿cuántos minutos se necesitan para hacer un huevo tibio? 3, ¿no? Normalmente 3 minutos. Pero si yo quiero un huevo duro, ¿cuántos minutos necesitaría esperar? Unos 7 a 10 minutos, ¿no? Correcto, más de 7 minutos. Pero como lo quiero rápido, pero yo quiero un huevo duro, pero ¿qué pasa si yo lo saco a los 4 minutos? ¿Va a estar duro? No, no completamente. O se te pega la cáscara a la hora de... Correcto. Yo no puedo casar a mi hijo Hegai de 7 años, con todo y que sea hombre, con alguien, con una chica, porque es inmaduro. Ujú. Y a veces nosotros, al tener esa necedad porque las cosas ocurren cuando nosotros queremos, es que no nos hemos dado cuenta que no han madurado o no han tenido el suficiente tiempo para cocinarse, tomando el huevo de ejemplo, y que pueda salir con toda la firmeza y la densidad que necesita nuestra receta, o más bien la receta de Dios. Cuando aquí en el Salmo 74 Asaf dice, ¿por qué te has tardado tanto en responder? Ya ni siquiera la quejes por qué no respondes, sino te tardas mucho. Y luego más le dice, ¿verdad? Le dice que es muy duro con su pueblo.
¿Por qué tratas así a tus ovejas?, le dice. Wow. Yo jugué voleibol en mi juventud. Y algo que siempre nos decía el entrenador es que cuando yo vea que tengas talento te voy a presionar más. Y luego tú veías que a los que hacían banca nada más hacían un calentamiento sencillo, y a nosotros, que por ejemplo yo era líbero, yo era el que surtía juego, pues me traía pan y agua. Y córrele, y unos suicidios, y unas carreras, y diferentes rutinas que me ponía pesas en los tobillos para que yo saltara. Y yo veía a los demás así, bien tranquilitos, y decía, ¿por qué a mí? Y cuando él vio que estaba muy frustrado, después de meses que ya me lo había hecho, me explicó, tienes mucho potencial, por eso te presiono más. Dios va a ser exigente con su pueblo siempre. ¿Por qué? Porque si fuera laxo, si fuera blando, ¿en qué nos diferenciaríamos de los que no son su pueblo? ¿A dónde ha llevado al mundo esa cultura de la permisividad? Veamos el mundo cómo está. Sí, se está ¡Ay! ¡Ay! ¡No le des al niño! Tiene derechos. Ahora los chamacos de 6, 7 años te quieren demandar porque les das una nalgada. Los míos no. Lo que quieren, y espero ¿no? Los tuyos tampoco. Pero hacen lo que quieren. El maestro ya no los puede reprender porque se gana una sanción. La permisividad ha hecho de la cultura y de la humanidad lo que es ahora. Una serie de inadaptados que creen que lo merecen todo, ¿o no? Y que por lo mismo no se esfuerzan por nada. Sobre todo en los países donde se les dan demasiadas ayudas. Yo no quiero ayuda, dame una oportunidad, diría yo. Cuando yo era joven, encontrar el primer trabajo costaba y te esforzabas, y cuando por fin lo tenías, te esmerabas para conservarlo. Hoy día no es así. Hoy día se cambian de trabajo como si cambiaran de calcetines. ¿Por qué? Porque siempre ser muy laxo, muy blando, va a tener consecuencias. Dios nunca lo va a permitir. Dios siempre va a ser estricto con su pueblo. Deberíamos de saberlo. En una de las parábolas él mismo lo testifica. Cuando les deja los talentos, ¿verdad?, a los mayordomos. Y le dice uno, pues yo lo enterré porque sé que eres hombre severo. Y nunca lo desmintió. El Señor le dice, ¿verdad?, sabiendo que soy hombre severo, ¿por qué no hiciste nada? O sea, el Señor nunca dice, no, mi hijo, no, ya, generación de cristal, ya, ¿no? El Señor le dice, usted es hombrecito, y se faja los pantaloncitos, ¿no? Usted tiene una responsabilidad, no la cumplió. ¡Wow! El Salmo 77, vamos a acabar ahí en el Salmo 77. Léemelo, por favor, mismo verso 1. Aquí el Salmo es de Asaf, pero lo canta otro. ¿Quién lo canta? Jedutum. Jedutum lo canta. ¿Cómo empieza el Salmo 77, verso 1? Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Si Dios me escuchara. Pregunta con un grito de angustia, ¿por qué no me escuchas? Ay, Dios mío, Dios no es sordo. La mayoría de las veces que yo oro en voz baja. Últimamente, te platicaba apenas que pusimos la banquita aquí en el patio. Qué rico es sentarte, orar y ver que el sol empieza a salir. A las 5:45 que me siento ahí, wow, es impresionante cómo al ver el sol, empezar a sentir el calorcito en el cuerpo, yo orando, digo, wow, buenas, maravillosas son tus obras. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Wow, ¿cómo no asombrarse ante eso? Perdón que me esté agarrando mucho la nariz, pero traigo como comezón, quién sabe, mucho polvo en el ambiente quizá. Pero bueno, estas preguntas provienen, como acabamos de ver, de el clamor de alguien que se siente perseguido, que está desesperado, que está pidiendo la intervención de Dios o inclusive la salvación de Dios. Y en estos 4 aspectos creo que todos hemos estado ahí. Sí. ¿O no?
¿O te salvas de alguno de ellos? No. Aunque Dios no siempre contesta de la forma que deseamos, de la manera que deseamos, puedo concluir algo al ver estos clamores. En todos los casos Dios los pasa por alto. ¿Por qué? Creo que es la intención con que se le expresaron las preguntas o los reclamos, por decirlo así. Claro. ¿Sí? Yo hice una frase, yo escribí una frase que resume la intencionalidad de esto. Un sincero cuestionamiento que sale de un corazón sincero siempre será bien recibido de parte de Dios. Un cuestionamiento sincero que sale de un corazón sincero siempre va a ser recibido de buena manera de Dios, por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entiende qué te está pasando, si estás vociferando, aullando, gimiendo, gritando, pero en realidad tú tienes una petición honesta, un preguntar honesto que emana de una intencionalidad correcta. Siempre Dios lo va a tomar bien, pero las preguntas que no son sinceras, ¿qué pasa con ellas? O los cuestionamientos de un corazón hipócrita, para que me entiendas, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué digo que hay preguntas hipócritas? Mira, dice la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Subrayemos buscan. La palabra que está ahí en griego es exeteo, que significa en primer lugar investigar. Dios premia a los que le buscan, en pocas palabras lo está diciendo. Pero, ¿en qué sentido? A los que investigan. En la mañana les preguntaba, y sobre todo a los nuevos, ya sabes cómo agarro yo a los nuevos, ¡pum!, de tiro al blanco. Cierto. Les cuestionamos porque ellos vienen con una mente todavía abierta a muchas cosas. Y les preguntaba yo, ¿conocen a Checo Pérez? No, sí, conocemos a Checo Pérez. ¿Quién no está orgulloso de Checo Pérez, verdad? El piloto de Fórmula 1 mexicano. Sí, le preguntaba a este Gustavo. Y Gustavo, el hermano Gustavo, bueno, todavía no es hermano, pero por fe declaramos que lo va a hacer, ya está viniendo a la iglesia. Y Gustavo contestaba, ahí contestó chusco, pero la realidad es que no lo conoce. No sabe cómo le gusta el café, no sabe cuál es su color favorito. Entonces, buscar a Dios parte de investigar quién es Dios también. La mayoría de la gente dice creer en Dios, pero no sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta, por qué te lo pide. Y nuestra labor es investigarlo. En segundo lugar, exeteo o buscar significa procurar. Tú me conoces y no vamos a mentir, porque nosotros no mentimos. Si tú y yo necesitamos zapatos y solo hay para comprar un par nuevo, ¿a quién se lo compro? ¿Me lo compro yo o te lo compro a ti? ¿Me lo compras a mí? ¿Por qué? Porque te procuro. Buscar a Dios también interviene en ponerle en primer lugar. A veces estamos cansados, tuvimos una semana terrible, aplanadora. Y como les digo, vengan cansados, no me importa que se queden dormidos en la silla, pero el hecho de venir ya habla mucho. Puse a Dios por encima de mi cansancio. Puse a Dios por encima de cualquier cosa. También buscar a Dios es ponerle en primer lugar antes que a mí, lo procuro. Buscar, exeteo, también significa, por hebraísmo, adorar. Quiere decir que cuando yo le hago un cuestionamiento a Dios, Dios me contesta de una forma a lo mejor que yo no quiero. Yo le digo, Señor, ¿por dónde agarro? ¿Izquierda o derecha? Dios me dice derecha. Yo digo, ¿no sería mejor izquierda?
Ya no estoy adorando, porque estoy poniendo mi opinión por encima de la de Dios. Ujú. Y adorar es entender mi lugar, literalmente es poner mi frente en tierra. Eso es adorar literalmente. Es decir, tener la humildad de reconocer quién es Dios. Y al momento de decirle, no, mejor le hacemos así. O si Dios me dice, yo no hago caso, ya no estoy adorando. Ujú. Porque estoy considerando mi respuesta mejor que la respuesta de Él. Hay muchos no lo entienden. Ujú. Aquí podríamos hablar de más de 100 veces que he tenido que hacer cosas, inclusive que yo no quiero hacer, siempre preferenciando lo que Dios quiere que se haga. A veces en mi detrimento, y tú eres testigo de ello. Eso es adorar. Buscar a Dios también es ponerle en primer lugar de todo. Yo te amo a mis hijos, pero en primer lugar amo a Dios. Si algún otro orden se altera, entonces ya no estoy adorando. Soy un creyente, Sí, sí. pero ya no estoy adorando. Entonces, un último ejemplo para terminar este tiempo. Léeme el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 6. Capítulo 28. ¿Ah? 28, verso 6 del primer libro de Samuel. Fíjate, Verso 6. 28, 6, pero déjame poner el contexto. Es rey Saúl sobre todo Israel. Ujú. Dios le da una serie de instrucciones, inclusive cuando es ungido como rey, el profeta Samuel le dice, ok, tú vas a ser el rey de esta nación, pero tienes que entender que por encima de ti está Dios. Y a Él le debes la honra, la gloria y la obediencia. El día que tú no hicieres así, y se lo advierte, el Señor te va a desechar. Y aquí ya no había desobedecido una vez, había desobedecido dos. Ya iba por la segunda. Y entonces llega este momento de encrucijada en donde él quiere preguntar algo a Dios. Leamos qué pasa. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueño o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. El Señor no le contestó. Si alguna vez has preguntado algo y Dios no ha contestado, ni por sueño, ni por un siervo, pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro de la iglesia, un anciano de la iglesia, alguien que tenga un cierto rango de autoridad y más conocimiento que tú de la Biblia. ¿Y qué más? Por sueño, Por por sueño profeta o sorteo sagrado, o dice sorteo aquí. sagrado. Es decir, y ni siquiera te ha abierto la respuesta por otra vía. ¿Sabes por qué es? Porque estás desobedeciendo. El Señor dijo ahí desde Deuteronomio a Moisés, estas son las bendiciones que seguirán a los que me obedecieren. Ujú. Y luego en el otro monte Moisés declaró, estas son las maldiciones que seguirán a los que desobedecieren. Ujú. Y Moisés lo dijo muy claro, ahí pongo delante de ti Israel camino de vida, camino de muerte. Escoge. Aquí Saúl ya había desobedecido a Dios y sus preguntas no fueron respondidas. ¿Por qué? Porque es diferente querer saber por qué Dios permitió cierto evento a cuestionar directamente la bondad de Dios. ¿Me explico? No es lo mismo preguntar con un corazón sincero, Señor, no entiendo, a decirle, Señor, no entiendo por qué lo hiciste así. ¿Por qué? Porque ya no estás preguntando con el corazón abierto para esperar respuesta, sino estás preguntando por qué no lo hizo de la manera que tú querías. Exacto. Estás enojado porque no lo hizo como tú quieres. Correcto. Sí. Entonces, cuando lo hagas así, Dios no va a contestar. Ah, tremenda cosa, ¿no? Cuestionar directamente la bondad de Dios va a provocar que Dios cierre la boca. ¿Por qué? Porque estás cuestionando su autoridad. Estás cuestionando su sapiencia, que es omnisciente. Wow. Ujú. Estás cuestionando o estás
diciendo que tú eres más sabio. No nos damos cuenta de eso, pero es lo que estás diciendo indirectamente. Ujú. Tener dudas es diferente a cuestionar la soberanía de Dios. No es lo mismo decir, Señor, ¿por qué está ocurriendo esto así? ¿Por qué, como decía Jeremías ahí en el libro de Lamentaciones, por qué a mí me ocurre lo malo y al impío le ocurre lo bueno? Pero en ningún momento dijo, no entiendo por qué a él lo premias y a mí me castigas. ¿Y cuántas veces nosotros sí lo hacemos? Ujú. Ah, Sí, es cierto. y con eso estamos atacando su carácter. Dios al hijo que ama Disciplina. lo reprende, lo disciplina. Y a veces decimos, ¿por qué a mí? Oh, cuidado. No cuestiones el por qué a ti. Hay una razón. Tal vez no la veas, tal vez no la entiendas, pero hay una razón. Entonces, resumiendo, se vale cuestionar a Dios, pero hay que hacerlo con un corazón sincero y hay que hacer una pregunta sincera. A veces en medio de la frustración, a veces en medio del caos, en medio de la angustia, y Dios lo va a pasar por alto. No lo va a tomar ni como falta de respeto, siempre y cuando sean preguntas honestas, preguntas de alguien que está atribulado, no cuestionamientos el por qué no lo hiciste a mi manera o como yo quería. Ujú. Porque cuando ese sea el caso, entonces sabes qué está pasando. No te va a contestar Dios. Y creo que aquí aclaramos, muchas veces tú has visto cómo se acerca la gente. ¿Por qué no me responde Dios? No, Dios siempre responde. ¿Sí? ¿No? O sí, pero ahorita, por el momento no. Pero siempre responde. Cuestionar por qué no responde como yo quisiera es otro cantar. ¿Cómo ves? No, sí hay que tener cuidado cómo nos acercamos a Dios en ese sentido, ¿no? Correcto. Sí. Siempre debe de ser con humildad, con respeto y, y como ya aprendimos hoy, eh, sí podemos cuestionarle, pero siempre teniendo en cuenta de que si estamos desde un principio diciendo, hágase tu voluntad, pues esperemos la voluntad de Dios, ¿no? Que es buena para nosotros, es la correcta porque es nuestro Padre, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué dijo nuestro Señor? ¿Por qué me llaman Señor si no me obedecen? Exacto. ¿No? Sí. Wow. Pues aquí termina la enseñanza de hoy. Cortita, pero como le dije a la iglesia en la mañana, llévensela en el corazón. Mascúllenla toda la semana. Sáquenle todos los nutrientes, porque ahí hay un montón de respuestas. Y de tarea, espero, te dejo la misma tarea a ti que nos ves, que leas el libro del profeta Habacuc. Hoy estoy despeinado, mira. No importa. La cabeza se hizo, dijo Einstein, para algo más que peinarse, y él nunca se peinaba, ¿ves? Por eso siempre salía con su cabeza. Entonces, les dejamos leer el libro del profeta Habacuc. Son solo 3 capítulos. Léenlos en la semana. Medita sobre ellos, reflexiona sobre lo que está ahí. Y vas a sacar, yo te prometo, bastante jugo. Bueno, pues hoy terminamos con esto. Un saludo a todos. Estamos grabando de por tarde, pero tú lo vas a ver en la noche. Y ya saben, si tienen alguna duda o pregunta o quieren que hablemos de algún tema en particular, estamos viendo si arrancamos ya desde cuándo estoy que ya vamos a restaurar lo que ya empezamos. Me reclaman sobre todo que nos faltan algunos milagros por explicar. Los vamos a explicar, no se preocupen. Y también me piden que siga haciendo cápsulas sobre el evangelismo, sobre los que empiezan en el evangelio. Hay datos, ¿verdad?, que nos ayudan a empezar a dar los primeros pasos. También los vamos a hacer. Perdón, hemos estado un poco ocupados, pero ya me voy a retirar de mi labor secular, de mi trabajo, para tener tiempo para todos estos. Y vamos a estar aquí ya más tiempo. Entonces,
pues espero que te haya bendecido. Mi nombre es Israel Chapa, pastor de la comunidad cristiana Masada de Ulam, y estuvo conmigo mi esposa. Y Dalia Castro, Dios les bendiga. Pues ya vieron la enseñanza, a ser humildes, a tener una actitud de adoración, de búsqueda, de investigación sobre quién es Dios, pero sobre todo a tener un corazón sincero para poder hacer preguntas sinceras. Que Dios les bendiga, pasen excelente tarde y primero Dios, si Él lo quiere y tú lo permites, nos sintonizamos, o cómo se dirá, nos vemos, no puedo decir, ¿verdad? Bueno, aquí estaremos la próxima semana. Dios les bendiga, descansen y pasen excelente tarde y muy buenas. Que el Señor les bendiga a todos. Shalom.